La verdadera historia del exorcista. El relato llamado El exorcista de la posesión demoníaca de una jovencita fue una novela muy popular de William Peter Blatty. Fue convertida en película aún más popular, la primera del ciclo moderno de horror. Una buena parte del atractivo del libro y de la película fue la declaración de que estaba basado en un caso real. El escritor del libro y el productor de la película reconocieron que se efectuaron ciertos cambios para hacer el relato más dramático y emocionante. Los cambios fueron amplios y de hecho alteraron la naturaleza del relato original, por lo que el libro y la película del exorcista deben ser considerados por completo obras de ficción sin bases firmes. En el libro y la película, el sujeto poseído era una niña, mientras que en el caso real era un niño. Aparte de esto, los hechos disponibles sobre el relato original son muy escasos. Se llevaron muy pocos registros exactos, y no todos los datos sobre el caso fueron publicados. Algunas de las personas involucradas en los sucesos ya fallecieron, y otras no quieren hablar más de ello. Esto es lo que sabemos. El caso comenzó a principios de 1949. El sujeto poseído era un niño de 14 años llamado Douglas Dean, que vivía con su familia en un suburbio de Washington, D.C. La primera manifestación que la familia advirtió fueron ruidos extraños que provenían del cuarto del niño. Pensaron que eran ratones y llamaron a un exterminador. No encontraron ratones, pero los ruidos persistieron. Gradualmente los ruidos se volvieron más violentos. Los muebles se movían hacia adelante y hacia atrás. Un gran recipiente se cayó del refrigerador y sin razón aparente. Una pintura saltó de la pared. Las perturbaciones se concentraban en la habitación del niño, donde su cama se movía, a veces toda la noche. Los Dean primero no hicieron caso de las perturbaciones, pero como continuaron y empeoraron, se preocuparon y comenzaron a discutir la situación con los vecinos. Estos quisieron reírse de la historia, de lo que les estaba pasando, pero después de pasar una noche en la casa de los Dean, dejaron de reírse y se convencieron de que algo muy extraño estaba sucediendo. Entonces la familia llamó a un ministro de su iglesia, el reverendo Winston. El ministro admitió que era escéptico, pero estaba interesado en investigar más a fondo. Pasó toda la noche del 18 de febrero de 1949 con Douglas Dean. Después, el reverendo describió lo que pasó esa noche en una reunión de la Sociedad de Parapsicología en Washington, D.C. Dijo que primero la cama del niño comenzó a sacudirse. Luego se escucharon ruidos que parecían como un rasquido en la pared. El ministro encendió la luz, pero no pudo ver nada anormal. Entonces pidió al niño que se sentara en un sillón, pero tan pronto como lo hizo, la silla comenzó a moverse por la habitación con lentitud. Luego se movía hacia adelante y hacia atrás, y finalmente tiró a Douglas al piso. Después el ministro decidió que era mejor mantener al niño lejos de los muebles. Le dijo a Douglas que tomara su almohada y sus cobijas y durmiera en el suelo. Pero esto no resolvió nada. El niño y sus cobijas comenzaron a moverse por el cuarto. A la mañana siguiente, el escéptico ministro estaba convencido de que lo que presenció era algo extraordinario e inexplicable. El niño fue llevado al hospital de Georgetown para examinarlo física y mentalmente. Las pruebas no revelaron anormalidades físicas. Las visitas al psiquiatra no hicieron desaparecer las perturbaciones centradas en el niño de 14 años. La familia Dean finalmente decidió hacer una cura drástica. Llamaron a un sacerdote romano para que practicara el antiguo rito del exorcismo, para expulsar a los demonios que temían estaban controlando a su hijo. Estaban desesperados y usaron el exorcismo como su última esperanza. El sacerdote que realizó el exorcismo se quedó con el niño más de 2 meses. Durante ese lapso practicó el largo ritual unas 30 veces. Al efectuar el ritual, el niño temblaba con violencia y algunas veces gritaba con una voz que no parecía la suya normal. En mayo de 1949, cuando el sacerdote realizó el ritual, el niño no reaccionó con violencia, como siempre lo hacía, y el religioso pensó que el exorcismo había funcionado y los demonios habían sido expulsados. Después de eso, la familia ya no tuvo problemas de camas que se movieran o ruidos extraños. Los efectos físicos más espectaculares, como flotar en el aire, que se mencionan en el libro y la película, no aparecen en el relato original del caso.
Pocas películas de terror han provocado tanto miedo como esta. Se hacía la advertencia al público de que la persona que la viera corría el riesgo de no poder dormir ya con la luz apagada. Nos referimos al Exorcista, la cual se estrenó el 26 de diciembre de 1973, un día después de Navidad. La película se basa en la novela El Exorcista, escrita por William Peter Blatty. La novela tuvo un gran éxito en Norteamérica, pues vendió más de 13 millones de libros. La gente que escuchaba la palabra exorcista no estaba tan familiarizada con este término, ya que antes de que apareciera la novela, no era común hablar de posesiones diabólicas y exorcismos. La novela del Exorcista se basó en hechos reales. William Peter Blatty, su autor, había leído en un periódico la noticia de un chico de Washington que había sido liberado de las garras del diablo después de practicarle varios exorcismos. Esto en los años 50. Se protegió la identidad del chico, aunque en algunos libros lo han nombrado como Robin Mannheim, que podría tratarse en realidad de un simple alias. El niño tenía 8 años de edad cuando cayó en posesión satánica por jugar con la tabla Ouija, ya que una de sus tías, que decía ser espiritista y que le había enseñado a manipular esta tabla, había fallecido recientemente de cáncer, y Robin quería contactarla para platicar con ella. El chico cayó en las garras del diablo, hablaba con la voz de un hombre adulto, los insultaba y decía que pronto morirían. Además, en el interior de la casa pasaban cosas sobrenaturales como el movimiento de algunos objetos, cambios de temperatura y el sonido de arañazos en las paredes. El ambiente de la casa se tornó maléfico. Ante la desesperación de sus padres, tuvieron que convertirse a la religión católica para poderle practicar un exorcismo. El día de su bautismo, Robin se puso agresivo, violento, y con la voz de un hombre maduro, amenazó de muerte a su tío por entrometerse y llevarlo a la iglesia para su bautismo. En la iglesia, el sacerdote logró controlarlo y efectuar el exorcismo. Robin finalmente fue liberado y su caso anunciado en el diario Washington Post. Esta noticia la leyó William Peter Blatty y quedó impactado, pero no escribió su novela inmediatamente. Pasaron varios años para que lo hiciera. William era un escritor de novelas cómicas, pero incursionó en el terror porque las comedias estaban pasando de moda. William Peter Blatty nunca se imaginó que esta novela tendría tanto éxito a nivel mundial y que lo convertiría en uno de los autores de terror más admirados en el planeta. En próximos videos seguiremos hablando de esta espeluznante película, El Exorcista. Los exorcistas. San Lucas 10, 17-20. Los 72 regresaron muy contentos diciendo: Señor, hasta los demonios nos obedecieron en tu nombre. Jesús les dijo: Sí, pues yo vi que Satanás caía del cielo como un rayo. Yo les he dado poder a ustedes para caminar sobre serpientes y alacranes, y para vencer toda la fuerza del enemigo sin sufrir algún daño. Pero no se alegren de que los espíritus los obedezcan, sino de que sus nombres ya están escritos en el cielo. En pleno siglo XXI, la idea de que una persona pueda ser poseída por el diablo resulta poco creíble. Sin embargo, no por esto es imposible. La posesión satánica ocurre cuando un demonio o una legión de estos invaden el cuerpo de una persona, causándole un daño severo. Tal sacrificio tiene su recompensa, pues la víctima tendrá indulgencia para llegar al cielo, ya que gracias a él, la gente pudo ver que el mundo de la luz y las tinieblas existen. Hay que recordar que el primer exorcista del mundo fue Jesucristo, que les dio a sus discípulos la autoridad para expulsar demonios en su nombre. Al respecto, la Iglesia Católica, para evitar errores de apreciación entre posesos y enfermos mentales, en 1614 creó el ritual romano del exorcismo, lo que significó un avance importante, pues en él se describe cómo identificar a una persona poseída, así como los procedimientos para socorrerla. Señales de posesión satánica. El primer signo de posesión es una conducta irreverente hacia los demás.
inclusive a los padres y familiares más cercanos, insultarlos, golpearlos, desconocerlos, etc. Desprecio, aberración por las cosas santas. A un poseso le da rabia escuchar el nombre de Jesucristo o el de algún santo. Habla y entiende a la perfección otro idioma, sobre todo las llamadas lenguas muertas, como el arameo o latín. Obviamente el poseído nunca las estudió, o bien, aunque las haya estudiado, da datos muy precisos de qué demonios están en su cuerpo, nombres, jerarquías, cargos, etc. Conoce el pasado y el futuro de sus detractores. Es su arma letal contra la gente que pretende expulsarlo, ya que amedrenta con amenazas o echa en cara las faltas que cometieron en el pasado. Tiene superfuerza, realiza movimientos inusuales, se puede flexionar con gran facilidad, como si fuera de chicle, o lo contrario, puede quedar totalmente rígido como un tablón. Los objetos que lo rodean pueden salir disparados hacia los lados. Requisitos del exorcista. En primer lugar, debe tener la autorización de un obispo u otro jerarca de la iglesia. Son sus superiores quienes analizan los casos y determinan si procede o no el exorcismo. ¿Y quién sería el sacerdote más capacitado para realizarlo? Debe ser maduro, con una conducta intachable, piadoso, humilde. Su fe en Dios debe ser inquebrantable. El 26 de enero de 1999, el Vaticano anunció un nuevo ritual de exorcismos, cuya elaboración se demoró 30 años y que sorpresivamente generó una división entre integristas y modernos. Los primeros ven al diablo como una persona y los segundos como una metáfora del mal. El nuevo ritual, que está escrito en latín, excluye totalmente la palabra posesión y usa otras como obsesiones, vejaciones, fieles atormentados. En el nuevo ritual de exorcismos, el cual consiste tan solo de 70 páginas, se señala que se debe brindar ayuda espiritual a las personas, pero no imponer el exorcismo. Esto ha generado una gran polémica entre los exorcistas del mundo, pues prácticamente les ha prohibido exorcizar. Sin embargo, el nuevo ritual habla de las 3 señales inequívocas de una persona con el maligno adentro: hablar lenguas desconocidas, mencionar cosas lejanas u ocultas, y tener una fuerza sobrehumana. La siguiente entrevista corresponde a la del padre Arturo Casto Simón Arcos, sacerdote que por más de 40 años realizó exorcismos en Puente Jula, Veracruz. Su fama como exorcista llegó a todo el país, y sus misas de liberación los días viernes en la Catedral de San Miguel Arcángel eran frecuentadas inclusive por extranjeros. Su labor como liberador de Satanás concluyó el 18 de octubre del año 2011 con su deceso. Las personas que creen tener un espíritu maligno, dice el padre Casto, primero se habla con ellos para ver si es algo psicológico o si realmente tienen un ser demoníaco. Se les pide que vayan primero con un psicólogo, un médico, porque si están enfermos, se les pide que tomen medicina. Ya después de hablar con ellos y determinar que si tienen un espíritu malo, se les pide que asistan a la oración de liberación, que se hace después de la misa. Si pueden asistir desde la misa, pues mejor. Lamentablemente algunas personas dicen hacer exorcismos y se presentan en televisión. Esta gente usa cruces y se acerca a las personas. Las tocan y dicen que con eso ya están liberadas. Eso es una payasada. Si ellos tuvieran un espíritu inmundo, no se comportarían así. No cualquiera puede exorcizar al demonio porque todos le tienen miedo. Yo no le tengo miedo al diablo, porque si le temes, te gana. La gente piensa que los exorcismos son como la película El Exorcista, donde la niña no comía o dormía, y no es así. Las personas poseídas duermen y comen, algunos inclusive se pueden confesar y comulgar. Es muy raro el caso de aquel poseído que se pasa las 24 horas del día poseído. Los demonios se manifiestan sobre todo cuando se les hace oración a la persona poseída. Mientras no escucha rezos, el demonio sí los molesta, ya sea tocándolos por las noches o viendo sombras, escuchando ruidos. Hay una gran diversidad de demonios, de categorías y cualidades, de ahí la diversidad de casos. A lo largo de 3 décadas de hacer exorcismos, me he topado con algunos casos muy fuertes.
En la actualidad, la entrevista se realizó a mediados del año 2007. Estoy viendo el caso de una muchacha que llevamos 1 año y medio tratando de exorcizarla. Ella tenía 4 espíritus inmundos, entre ellos el Asmodeo, Lucifer, Belcebú y Satanás. Hemos expulsado a Satanás, Belcebú y Lucifer. El Asmodeo no quiere salir. Este es el caso más fuerte que he tenido. Los muchachos que se acercan a ella se ponen mal, y esto es porque Asmodeo es un demonio celoso que mató a los 7 esposos de Sara porque quería estar solo con ella. El demonio tiene poder, pero no tiene más que Jesucristo. Hay demonios que solamente con mucha oración y ayuno pueden salir. Otros salen pronto, otros duran más. Para expulsar a un demonio hay que preguntarle su nombre. Se resisten mucho en decir su nombre, pero uno insiste tanto que se ven obligados a decirlo. Cuando dicen el nombre, uno busca la manera de expulsarlos. Las personas que sufren más posesiones satánicas son los jóvenes, pues estos se meten en cosas satánicas. Juegan a la ouija, la adivinación, el horóscopo, congregaciones satánicas. Se meten al rito de la Santísima Muerte, etc. Son cosas que evidentemente hacen que su corazón se abra al demonio. A veces también puede ser por herencia. Por ejemplo, quizá la persona no se metió en estos ritos, pero sus abuelos o padres sí. Quizá ellos fueron espiritistas. Pero la mayoría de los casos es porque ellos en cierta forma invocaron a los demonios. Por eso les digo que se alejen de ese tipo de supersticiones, que se acerquen a Cristo para verse liberados de muchos males.